Muchas gracias, Verónica. Comparto las palabras de ellas. Bienvenidos a todos. Un gusto, tanto como para mí como para Carolina, en participar de esta capacitación, de haber sido convocado por ANAVE. Para presentarme, para que me conozcan un poco, soy, como dijo Verónica, yo soy Débora Saldívar, soy bibliotecaria, especialista en docencia universitaria y profesora de psicología. Estoy a cargo de la Cátedra de Análisis de Contenidos 1 en la carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Misiones. Hace 10 años, un poco más, que estoy en la cátedra y hace un par de años como responsable. Con Carolina somos equipo de cátedra. Solemos, por ahí si ven algún otros videos, otras capacitaciones que hemos dado, solemos hacer muchas actividades juntas. Nuestra área es la clasificación, por ahí cuando Verónica también nos pidió el DRDA. En lo particular no me dedico a la catalogación, me especializo en lenguajes documentales, en especial DUI y CDU, que son los sistemas más utilizados, y en especial CDU, que es el que se usa en Sudamérica. Y por otro lado, me dedico a la conservación del patrimonio documental. Caro, no sé si querés presentarte. Caro Victoria como. Bueno, para dar inicio, mientras que comparto la pantalla, ustedes, si quieren abrir las cámaras, abrir los micrófonos, en cualquier momento de la exposición pueden pueden parar y preguntarnos, no hay problema. Hoy por ahí, que es la primera clase, va a ser un poco más teórica, después vamos a ver actividades más prácticas. Los que todavía no hayan respondido al formulario que pusimos en el aula, vamos a solicitar que lo completen. Estos son los contenidos que vamos a ir viendo. Va a ser un mes intenso de trabajo. Nosotros vimos que muchos de los que completaron el formulario no tienen formación bibliotecológica, entonces, y hay algunos de los que completaron pidieron que arranquemos de lo más básico. Entonces vamos a intentar en la clase de hoy, por ahí, para quienes son bibliotecólogos, les va a parecer un poco básico lo que vamos a ver hoy respecto a las temáticas de cómo clasificar, cómo determinar un tema, pero esto es a pedido de quienes ya completaron el formulario. En esta primera clase y en lo que es esta primera unidad, vamos a ver todo lo que refiere a la introducción a la clasificación, especialmente a DUI. Entender cómo es la estructura, el desarrollo histórico del sistema y las diferentes ediciones con las cuales nos podemos encontrar. Vamos a adentrarnos a la estructura de la edición 22 y a cuáles fueron los principales cambios que van a tener. Respecto a esto, nosotros sabemos, por lo que completaron ahí, que muchos no trabajan con esta edición, que no la tienen. Como digitalizar toda la edición 22 es mucho. Sí le vamos a compartir todo lo que son las preliminares de la edición 22, y para quienes no tienen acceso a ningún tipo de versión del sistema,
le vamos a compartir la edición abreviada 14, que sí la tenemos digital. Tiene algunas diferencias porque es más vieja, es del 2008, pero como esta la tenemos digital y es más fácil también manejarse porque los 4 tomos digitalizados de la 22 es muy amplio para manejarlo digital, entonces vamos a trabajar con esta edición 14 para quienes no tienen. Quienes tienen la edición 22 sería lo ideal que trabajen con esa edición. En la unidad 2 vamos a ver todo lo que refiere a las notas, a la gran cantidad de notas que tiene CDD, que nos permite comprender cómo se clasifica, y las diferentes instrucciones que hay para construir notaciones. Dentro de eso vamos a ver en las preliminares qué encontramos para construir las notas, qué indicaciones nos dan, el uso del manual y del índice relativo. Lo que coloqué acá, análisis temático del documento, vamos a verlo ya en la primera unidad, en esta primera clase. En la unidad 3 vamos a ver todo lo que refiere a las tablas auxiliares y ejemplos de cómo utilizar las tablas auxiliares. Y en la 4, algo que nos interesa mucho, que con Caro hacemos mucho hincapié, que es mirar cómo se ve la CDD en los catálogos y la carga ideológica que tiene CDD. Porque nosotras partimos en cualquiera de las capacitaciones que damos respecto a clasificación desde la base de que tanto DUI como CD1 son sistemas de clasificación inocente. Nunca un sistema de clasificación es inocente. Siempre hay una carga ideológica y un sesgo por detrás. Entonces lo que hacemos es analizar esto y ver qué sesgos hay y ver a partir de eso cómo representamos el conocimiento en nuestras colecciones y qué dice eso de nuestra biblioteca. La idea es que ustedes a partir de eso puedan comprender y puedan hacer uso correcto del sistema, que puedan reconocer las diferentes ediciones y cómo están estructuradas, porque vamos a ver que no es lo mismo utilizar la edición abreviada 14 que la 22, que no tienen los mismos elementos, que no tienen la misma estructura, que puedan construir notaciones tanto simples como complejas, esto que le decía Caro, que ella va a estar a cargo de acompañarles en todo lo que es la parte práctica, y que también podamos reflexionar acerca de los sesgos y las implicancias éticas que tenemos al momento de clasificar, más aún las temáticas un poco controversiales. Sabemos que va a ser intenso, como les dijo Verónica, va a tener una carga total de certificación de 40 horas. Las clases vamos a tener clases virtuales, como las que estamos teniendo ahora, que están siendo grabadas, que van a ser subidas al aula virtual para que puedan repasar. Al igual que las presentaciones, todas las presentaciones vamos a subirlas, y bibliografía complementaria, las tablas preliminares, todas las páginas preliminares de la edición 22, algunas cosas del manual que vamos a estudiar, bibliografía complementaria acerca del uso de CDD, y además van a tener videos teóricos prácticos, videos que van a acompañar a la clase. Por ejemplo, como toda la parte histórica no es algo que ustedes vayan a llevar a la práctica, pero es interesante que lo conozcan, el día de mañana les voy a subir un video específicamente del desarrollo histórico. Si bien vamos a ver hoy de manera breve en las características de las diferentes ediciones que ustedes contaron que utilizan, van a tener un video específicamente de la parte teórica y otro video específicamente de las actualizaciones de la edición 22. En todas las clases vamos a tener, aparte de la clase de 2 horas grabadas, videos complementarios con otras temáticas o con ejemplo, por ejemplo, de los usos de las tablas auxiliares, con ejemplo de la construcción de notaciones y algunas otras cosas que ustedes nos vayan solicitando. Además de eso, van a tener 2 tipos de actividades en todas las semanas. Una son ejercicios prácticos de clasificación, que Caro ahora más adelante al final de la clase les va a estar contando, y otras que van a ser de preguntas y respuestas.
si bien este es el contenido que planteamos y esta es la metodología, si ustedes tienen sugerencias, si tienen pedidos respecto a qué tema quieren desarrollar, si quieren que profundicemos en alguna temática, o ponen en el grupo de WhatsApp, o habilitan el micrófono acá, o en el chat, o los que no completaron el formulario pueden colocarlo en el formulario. Como les decía, hoy por ahí va a ser bien básico porque observamos que muchos de los que están inscritos nos dijeron que no son bibliotecólogos, que trabajan en bibliotecas, que utilizan la CDD, pero no tienen la formación. En ese sentido, va a ser muy importante aprender a utilizar las páginas preliminares de CDD porque están todas las instrucciones de cómo usar el sistema de clasificación. Es la gran diferencia que tiene con otros sistemas de clasificación bibliográficos. CDD está pensado para aquellos que no son bibliotecólogos, entonces con sus preliminares y el manual uno puede volverse un experto en el uso de CDD, prestando atención a la teoría y haciendo mucha práctica, porque como les dijo Verónica al principio, tanto CDD como cualquier sistema de clasificación se aprende con la práctica. Normalmente en las clases de la facultad solemos decirle a los alumnos que a clasificar se aprende clasificando. No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo del error, no tengan miedo a preguntar. Sí, por ahí tengan en cuenta cuando escriben o hacen alguna pregunta que tenemos 2 horas de diferencia. Así que para cuando ustedes de las 8 de la noche, para nosotros ya son las 10. Así que si no le respondemos es porque ya acá nosotros terminamos nuestro día laboral. Y si por ahí ven que vamos a intentar con Caro, si mandamos algún mensaje que no sea antes de las 10 de la mañana nuestra, pero si ven que se nos escapa un mensaje muy temprano es porque lo estamos haciendo en nuestro horario de Argentina, que quizás es muy temprano para ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta acá? Bueno, veamos qué vamos a ver hoy. La idea de hoy es que veamos el concepto de clasificar, que es clasificar, y todo aquello que implica el proceso de clasificación en una biblioteca. Después vamos a ver brevemente los antecedentes históricos de CDD, más que nada de estas ediciones para que veamos qué cambió de una edición a otra, porque es importante comprender qué implica estar utilizando una edición u otra, y algunos usos y aplicaciones del sistema. La estructura de la organización y algunos usos y aplicaciones del sistema. Como les dije, cualquier pregunta, ustedes abren el micrófono o escriben en el chat, que Caro ahí está, cualquier cosa ya me avisa y va leyendo. No tengan vergüenza, no tengan miedo de participar. ¿Qué implica el acto de clasificar, pensar en la clasificación? Como les decía recién, cuando nosotros pensamos en cómo se organizan las colecciones en las bibliotecas, tenemos que entender que el acto de clasificar y cómo vamos a organizar nuestra colección habla de cómo nuestra biblioteca se muestra al mundo y también muestra qué paradigma del conocimiento tiene nuestra biblioteca. El acto de clasificar nunca va a ser un acto inocente. Siempre vamos a estar diciendo algo y comunicando algo respecto a nuestras clasificaciones. Si bien en la teoría siempre vamos a escuchar que hay que ser lo más objetivos posibles, somos seres humanos y nunca logramos hacer una clasificación 100% objetiva. Y nuestras bibliotecas, con sus colecciones, comunican qué entienden por conocimiento, qué entienden por información cuando clasificamos. Vamos a entender siempre que el proceso de clasificación es un acto dinámico y es un acto dicotómico. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener que estar eligiendo.
Voy a elegir entre diferentes opciones que tengo y eso me va a permitir organizar mi colección. La distribución, el acto de clasificar nos va a permitir que la distribución de nuestra clasificación, de nuestra colección, sea sistemática. Es decir, no va a tener un orden porque sí, sino que hay un sistema y hay una organización, aparte de un sistema de clasificación que nos permite distribuir y organizar nuestra colección. Dentro de esta idea de qué es clasificar, a mí me gusta mucho la idea de Foucault, que nos va a mostrar que clasificar va a ser aplicar criterios que van a reflejar los dominios ideológicos de una época. Eso, por ejemplo, se va a ver mucho en el sistema de clasificación que utilicemos. Si utilizamos la edición 21, si utilizamos la edición 20 o la edición 22 de CDD, vamos a tener muy claro qué estamos representando, qué carga ideológica va a haber. Para aquellos que utilizan la edición 20 o la edición 21, vamos a ver que CDD siempre va a tener una alta carga ideológica nortecentrista, es pensada desde los Estados Unidos y diseñada desde una mirada hegemónica del norte, pero además en ese lugar, si miramos la edición 20 y 21, vamos a ver que Sudamérica o Latinoamérica está muy reducida en su descripción. Vamos a ver que hay un sesgo muy importante respecto a cómo se representa todo lo que refiere geográficamente y lingüísticamente a Hispanoamérica. Eso en la edición 22 deja de suceder un poco, sigue con su sesgo, pero empieza a reducirlo. Y esto es lo que hace referencia cuando Foucault propone que clasificar va a reflejar la ideología de una época. También va a representar los conceptos que se manejaban en una época. Cuando empecemos a ver los cambios que hubo en las diferentes ediciones, y especialmente en la 22, que es con la que vamos a trabajar, vamos a ver que muchas tablas auxiliares cambian su nombre, y eso se debe a que hay un cambio de paradigma a nivel mundial respecto a ciertas temáticas. Esto va a hacer que nosotros, cuando representamos la información, cuando representamos el conocimiento, cuando representamos nuestros documentos en nuestra biblioteca, establezcamos cómo nuestra biblioteca se muestra al mundo, cómo ve el mundo a nuestra biblioteca. Esta definición que les puse ahora acá es más que nada para ver la postura oficial de CDD. Esto está tomado de las preliminares. Cuando les subamos las páginas preliminares lo van a tener, que va a definirlo como una forma de organizar el conocimiento que puede usarse en cualquier forma de documento, y esto ya sea libros, papers, registros electrónicos, videos. Nosotros vamos a trabajar especialmente con documento libro, pero podemos utilizarlo para clasificar videos, para clasificar fotografías, cualquier tipo de documento que tengamos en nuestra biblioteca. En este apartado voy a hacer una aclaración que no hice al principio. Vamos a trabajar con libros en toda la parte práctica, con libros que tenés seleccionado, Carolina. Vamos a trabajar todo con libros digitales, de modo que los 31 participantes del curso puedan tener los mismos documentos disponibles. Si bien pueden trabajar con documentos que tienen en su biblioteca, con cosas que les surgen dudas, le vamos a pedir que los ejercicios los hagan con los documentos que le vamos a poner disponible en el aula. Y si después tienen documentos propios de sus bibliotecas que quieren sacarse la duda, que quieren clasificar, que les surge en algunos conflictos al momento de establecer la notación, que los traigan a la clase y los compartimos en la clase. O tómenle foto y los compartimos en el grupo de WhatsApp. Pero en las actividades, para unificar, trabajemos siempre con los libros que le ponemos a disposición en el aula virtual.
¿No se escucha bien? Ah, bueno, no, porque ahí pusieron si se podía mejorar. Y algo que me olvidé de mencionarles al comienzo, me estoy acordando ahora cuando dije aula virtual, es que todas las actividades van a ser por el aula virtual, toda la bibliografía vamos a ir al aula virtual y las clases, todo, así que les voy a pedir si pueden unirse al aula porque hasta antes de la clase solo había 11 personas, 10 personas, perdón, en el aula. Ahora en un rato, después que terminemos la clase, podemos mandarle el link específico del aula y al grupo de WhatsApp. Lo tuvimos cerrado hasta hoy para que no empiecen a molestar por ahí antes del curso. Durante todo el curso va a estar abierto para que todos puedan preguntar y hacer consultas en el grupo de WhatsApp. Cuando pensamos en cómo vamos a clasificar, también vamos a tener que establecer qué método vamos a utilizar. Van a existir dos grandes metodologías de clasificación, una que vamos a denominar lo que la teoría le llama determinista, que establece que hay una cantidad de pasos que llevan a una clasificación, a una notación, y otra que es heurística, que no tiene un conjunto de pasos definidos, sí sugiere que es lo que vamos a trabajar nosotros, pero no hay pasos únicos para llegar a una clasificación. Y es la línea que trabajamos con Carolina. Entender que más allá de los pasos sugeridos para llegar a una buena anotación, cada documento va a tener su particularidad. Y además, cada uno de ustedes va a tener más facilidad porque si bien no todos son bibliotecólogos, casi todos ustedes, casi todos los que respondieron tienen alguna otra profesión. Entonces me acuerdo que vi que alguien era de informática, por lo cual puede que tenga mucha más facilidad para clasificar textos que tengan que ver con las tecnologías, con la informática, que con otras temáticas, con algo referido a medicina. Entonces, este sentido heurístico, esta idea, una concepción de la clasificación de una perspectiva heurística, nos permite que todos lleguemos a una notación, pero no siempre con pasos fijos y únicos. ¿Qué vamos a tener en cuenta siempre al momento de clasificar? Vamos a tener en cuenta que esto tiene que ser, va a tener ciertas características. Estas que estamos viendo acá, que sea útil, la utilidad, o sea, es decir, que nuestras clasificaciones sean pertinentes y relevantes, vamos a ir viendo cada una a continuación, que sean predictibles, que sean precisas, específicas, que haya consistencia, que sean sintéticas, que haya economicidad en este proceso de clasificación y que sean perfectibles. ¿A qué nos referimos con cada una de estas cosas? Cuando hablamos de que sea predecible, que haya predictibilidad, es que el usuario pueda recuperar intuitivamente el documento a partir de nuestra clasificación. Si nosotros tenemos que explicarle al usuario por qué decidimos que ese documento va a llevar esa anotación y va a estar en ese lugar de la estantería, significa que nuestro trabajo de clasificadores no estuvo bien hecho porque no fue previsible para el usuario dónde ir a buscar el documento. Más aún en bibliotecas de estantería abierta. Que eso por ahí se nos pasó preguntarles si nos quieren escribir en el chat o después hacemos una respuesta en común de ver cómo clasifica cada uno y si tienen estantería abierta o si tienen estanterías cerradas al público. Cuando pensamos en la precisión es cómo se adecua la notación elegida, el número, para describir el contenido y dentro del conjunto de notaciones. Es decir, si estamos clasificando con una misma notación a documentos que tratan de la misma temática. A veces pasa que tenemos algunas notaciones muy exhaustivas y otras muy generales, o que para algunos temas somos muy exhaustivos y para otros generales, entonces no hay una precisión
en cómo queda adecuado nuestra anotación dentro del conjunto de la colección. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En lo que refiere a los ítems de consistencia y síntesis, el de consistencia va muy ligado al concepto anterior, que es el que representemos un concepto con la misma notación. Parece una aclaración obvia, pero les doy como ejercicio para que vayan y miren en sus catálogos y en otros catálogos cuánto grado de consistencia hay en sus catálogos. Es decir, conceptos idénticos, el mismo tema abordado de la misma manera, si están clasificados de forma idéntica o si encontramos, no sé, un documento de historia del Ecuador desde una perspectiva política, si encontramos a uno en política y a otro en historia de Ecuador. Si son mismo tema desde la misma perspectiva, deberían ser expresados con iguales términos a lo largo de toda la clasificación. La síntesis, que va a estar muy ligado también al tema que viene, que es de cómo elegimos el tema para representar el documento, va a referir a cómo esas palabras claves, esos descriptores que elijamos, van a representar a todo el documento. Tenemos que tener la capacidad de elegir la anotación o de construir la anotación que represente lo más fielmente y sintéticamente el contenido del documento que estamos trabajando. Y por último, estas dos ideas que a veces no son muy tomadas en cuenta, y más aún en el proceso de clasificación, y es entender la economicidad de la clasificación, es decir, que clasificar tiene un costo económico, nuestro tiempo tiene un costo económico, el tiempo que nos lleva a realizar una clasificación, y por ende, si tenemos que reclasificar documentos, también tiene un costo de electricidad, un costo económico para reimprimir rótulos o tejuelos, no sé cómo le llaman allá, nuestro tiempo para hacer 2 veces la misma tarea. Entonces tenemos que tener conciencia de cuánto vale, cuál es el costo del proceso de clasificación. Y por último, entender que nuestras clasificaciones son perfectibles, siempre. Esto se ve mucho cuando hacemos actualización de los sistemas. Por ejemplo, vi que hay muchos que están trabajando con la edición 21 y algunos otros con la edición 20. Esas clasificaciones de esas ediciones son perfectibles siempre podemos corregir, siempre podemos revisar, pero cuando actualizamos es más importante ver la perfectibilidad de nuestra anotación. También la idea de perfectibilidad va asociada a cómo los usuarios utilizan el documento. Si tengo los documentos, lo clasifiqué y los usuarios no recuperan ese documento y pasa 1 año y pasa 2 años sin que ese documento sea utilizado, pero sabemos que esa temática suele ser buscada por nuestros usuarios, quiere decir que nuestra clasificación para recuperar y nuestra descripción de los documentos no estuvo bien hecha. No estuvo bien hecha, bien realizada para esos usuarios que tengo. Por ahí en otra unidad de información funciona, pero para esa biblioteca, esa clasificación no responde. Que ahí también es lo que tenemos que tener muy en claro, que a veces es muy tentador, que a diferencia de la catalogación, que podemos hacer catalogación por copia, la clasificación y la descripción de contenido de la selección de descriptores nunca se hace por copia. Si bien podemos usar de referencia a otras bibliotecas, nunca podemos hacer por copia nuestra clasificación. ¿Por qué? Porque la clasificación, la selección de la anotación, tiene que responder al uso que dan nuestros usuarios en nuestra biblioteca con las características particulares de nuestra biblioteca a ese documento. Entonces, muchas veces
vamos a tener en dos bibliotecas dos documentos idénticos, pero vamos a tener ubicados en diferentes lugares. Y esto se va a deber a que quienes utilizan ese documento son diferentes usuarios con diferente finalidad. Un ejemplo que siempre suelo dar es los textos de filosofía griega, de Platón y de otros, que, por ejemplo, los diálogos de Platón, depende de la institución, lo usan en el área de literatura, entonces los clasifico como textos literarios filosóficos, y otros los usan desde la filosofía misma. Entonces, dependiendo de qué institución esté y qué perfil tengan mis usuarios y cuál sea el uso que se le va a dar al documento, yo voy a decidir mi notación. ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Majo, por la respuesta. Así yo me entero, porque si no veo cuadraditos nomás acá. Ustedes me ven a mí, yo veo cuadraditos. En especial, en este proceso. Armando, ¿levantaste la mano porque querés preguntar algo? ¿O solo porque levantaste la mano? Todo esto que vimos respecto a cómo clasificar, nosotros vamos a hacer la práctica y vamos a verlo específicamente en el sistema que utilizan ustedes, que es la clasificación decimal de Dewey. Como les mencionaba, nosotros vamos a ver acá solo un pantallazo de la parte histórica. No vamos a verlo en profundidad. Después voy a hacerlo algún videito, voy a hacer un videito para que tengan, para quienes les interese la parte histórica, y voy a subir una infografía de los diferentes hitos históricos en Dewey. Pero para tener una idea, este sistema nace en 1876. Al día de hoy hay una gran discusión respecto a esto. En ahí te respondo Armando, que pregunta qué diferencia hay entre clasificación y catalogación. Si bien la clasificación siempre va a estar dentro de un proceso de catalogación, son procesos diferentes. En la teoría bibliotecológica nosotros vamos a decir que la clasificación pertenece al análisis de contenido y la catalogación pertenece al análisis formal del documento. Acá se referencia a esto. La clasificación dentro del análisis de contenido se va a encargar de analizar exactamente eso, qué contiene el documento. Nosotros, a partir de la lectura técnica, vamos a ver vamos a responder la pregunta de qué trata el documento. Mientras que la catalogación se va a encargar de los aspectos formales, es decir, de la forma. Cuando nosotros hacemos el asiento catalográfico, el asiento bibliográfico de un documento, estamos refiriéndonos meramente al aspecto formal. No sé con qué regla están trabajando, pero normalmente la más utilizada es o RDA o las reglas de catalogación angloamericanas o ICBD. Nos va a decir, bueno, el título se escribe de esta forma. El título que aparece se toma de la portada, por ejemplo, nunca de la tapa. El dato del autor se toma de este lugar, y es lo que vamos a ir asentando en los campos MARC. A eso vamos a estar refiriéndonos cuando hablamos de la catalogación. Cuando hablamos de la clasificación o del análisis de contenido del documento, vamos a estar hablando de qué trata el documento, que es cómo vamos a seleccionar una anotación,
de un lenguaje documental. En este caso, el lenguaje documental que vamos a utilizar es en la clasificación decimal de Dewey. Tenemos otras, como la clasificación decimal universal que se desprende de Dewey, como la clasificación de la Library of Congress y otras más. Y vamos a analizar el de qué trata. Así también vamos a describir el contenido del documento a partir de los descriptores. Para eso también vamos a utilizar lenguajes documentales que pueden ser tesauros, que pueden ser encabezamientos de materia, y lo que van a hacer es normalizar los términos para ser recuperados. Entonces tenemos la catalogación, todo lo que refiere al aspecto de forma del documento, y la clasificación dentro del análisis de contenido refiere a de qué trata el documento, qué información me da. ¿Te aclaré la duda, Armando? Cuando nosotros hacemos esta tarea, normalmente la solemos hacer juntas. Catalogamos y clasificamos. Bien. En las bibliotecas grandes, en las bibliotecas nacionales, suelen haber equipos que se dedican a catalogar, otros que se dedican a clasificar, pero ya son bibliotecas con un número importante de bibliotecarios. Como les decía, Dewey crea en 1876, presenta, porque en realidad lo crea en el 74, el sistema de clasificación. Él era bibliotecario en Massachusetts. Al día de hoy esto es cuestionado, si fue Melville Dewey quien creó el sistema o si fueron sus secretarias y él, piensa en el momento histórico, como hombre se apropió de esas ideas y las publicó hasta el año 2020. La ALA, que es la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos, tenía el premio Melville Dewey al bibliotecario del año por todas estas controversias que surgieron respecto al machismo y a ciertas denuncias que después salieron a la luz respecto a Melville Dewey. Al día de hoy ese premio se retiró, no se entrega más. Pero hasta el día de hoy lo conocemos a él como el responsable y dueño del sistema. Dewey crea el sistema porque necesitaba o se dio cuenta que no había un sistema de clasificación unificado en las diferentes bibliotecas públicas de Estados Unidos. Por lo cual, su intención era eso, crear un sistema que pudiera ser utilizado en cualquier biblioteca y que a la vez pudiera ser utilizado por personas que no eran bibliotecólogos. Por eso, a diferencia de otros sistemas como la CDU o el de la Library of Congress, tiene un manual y tiene un conjunto de instrucciones muy importantes que permite que hasta el día de hoy personas que no tienen formación bibliotecológica puedan aprender a utilizar el sistema de clasificación. A diferencia de lo que venía sucediendo con otros sistemas de la época, que trabajaban de acuerdo a la clasificación de las ciencias que había en ese momento, Dewey propone un sistema que lo que hace es asignar números. Y esta notación, estos números, no tienen un valor en cuanto a decir que el 000 vale menos que el 999, sino que todos en teoría tienen el mismo nivel, solo que reparte el conocimiento en esas 10 áreas. También lo piensa como un sistema que pueda ser ampliado a futuro, o sea, que pueda dividirse y que pueda tener subdivisiones tan amplias que no se agoten con números enteros. Él lo presenta en 1976 y recién para la década del 1970 vamos a tener una edición completa en español. ¿Por qué vamos a tardar tanto? Vamos a tardar tanto porque primero piensen en el contexto, no era el que tenemos hoy de la inmediatez de los sistemas, y porque además no había tanta gente interesada en su traducción.
Entonces vamos a tener ediciones abreviadas y resumidas, que eso van a encontrarlo después en el otro video. Pero recién en la década del 70 vamos a tener una edición completa, que no la coloqué acá porque ninguno de ustedes aclaró que utilice esa, que era la de tapita blanca. Lo que tiene CDD es que podemos diferenciar sus ediciones por sus colores de tapa. La CDD a la edición 19 es blanca, la 20 es roja, la 21 es azul y ahora la nueva es blanca, roja y negra. Esta edición 20 de 1995 va a ser la primera edición de CDD que va a tener una base electrónica. Va a estar a cargo de Eben Rojas, que la mantiene hasta el día de hoy, las ediciones en español. Va a incorporar en esta edición que nosotros conocemos como 20 aspectos de la edición 21 en inglés. Siempre vamos a ver que nuestra edición en español viene atrasada respecto a lo que ya está vigente en la edición en inglés. Se va a revisar de forma completa la historia de Colombia, y esto no va a ser casualidad, sino que quienes están a cargo de la publicación va a ser una empresa colombiana. En la edición anterior, en la edición de los 70, se armó un comité latinoamericano para su traducción. No fue una empresa la responsable, sino que fue toda una comunidad. Eso ya no va a pasar a partir de la edición 95, que Eben Rojas se hace responsable. Y por primera vez se va a traducir la guía de Dewey, la guía de la CDD, que va a orientar en el uso del sistema. La edición 21 que se va a publicar, la que decía de tapita azul, todas están encuadernadas en un azul entelado, va a corregir algunas ambigüedades. El concepto de management, que, que tiene un poco de confusión para la traducción al español entre gerencia y administración, y va a empezar a reducirse el sesgo cristiano. Sí, en Victoria, en Vicky, las clases se graban, lo dije al principio, por ahí no estaba, las clases se graban y las subiré, supongo que lo que tarde en subir después de que esté terminado, van a tener de inmediato subida la clase y además unos videos complementarios, por ejemplo, para ahondar en la historia. La edición 21, además de corregir esta ambigüedad, va a empezar un compromiso que es la reducción del sesgo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros miramos y quienes clasifiquen con la edición 95, si se van al área 200, van a ver que tiene casi todo el 200 es cristianismo. La presentación inmediatamente termina la clase ya va a estar subida porque está programada para que a las 8 de la noche de Ecuador se habilite para que la tengan disponible. La reducción del sesgo cristiano va a empezar con la edición 21, va a empezar a equilibrarse la representación de las otras religiones dentro del 200 y este proceso concluye con la edición 22. Al igual que la edición 20, esta edición que conocemos como la edición 21 en español ya tiene los avances de la edición 22 en inglés. Algo que va a suceder entre esta edición 21 y la edición 22, que es la que está vigente actualmente, es que a diferencia de la edición 20 y 21, que solo pasaron 5 años, vamos a tener un gran tiempo sin que aparezcan en ediciones completas, por lo cual en el 2008 Rojas y Ebenhardt con PTG se asocian y presentan una edición abreviada 14 en español que está basada en una más adelantada de la versión en inglés y aparece esta primera fase de actualización. Esto se debe a que
del equipo editorial, del equipo de traductores que venían trabajando con Eve Roja, una de las integrantes fallece en el proceso de traducción. Van a haber ciertos problemas económicos, políticos en Colombia que retrasan todo esto. Entonces se presenta esta primera edición abreviada. A diferencia de lo que sucede con CDU, que es el sistema que utilizamos en Argentina, que tiene una edición abreviada que es idéntica al original, solo que reduce un porcentaje de las notaciones más específicas, la CDD abreviada no es idéntica a la completa. No nos vamos a encontrar con las 6 tablas auxiliares. Esta va a ser otra diferencia. Hasta la edición 21, nosotros vamos a tener 7 tablas auxiliares. A partir de la edición 22 vamos a tener 6 tablas auxiliares. Y en la en la DUI abreviada 14, solo vamos a tener 4 de esas 6 tablas. ¿Por qué? Porque cuando hacen la reducción de contenido, cuando la abrevian, lo que hacen es omitir las notaciones específicas, por ejemplo, para representar el idioma de un documento. Nosotros con la DUI abreviada no podemos decir si un documento está en inglés, en español, en francés. No podemos avisar el idioma. Sí tiene como característica que es la primera vez que es producida en un ambiente 100% web. Si bien desde el 95 se vienen trabajando con bases de datos electrónicas, estas bases de datos no estaban en ambiente web, sino que estaban en intranet, se pasaban de manera digital, y en cambio, a partir de la edición 14, Rojas Emerald trabaja en un ambiente 100% web para la producción, traducción de esto que nosotros después tenemos como impreso. Y así llegamos a la edición actual de la CDD, la edición 22. Fíjense que entre la última edición completa y la nueva edición completa pasan 17 años, por lo cual vamos a ver cuando hagamos las actividades y los ejercicios que no es lo mismo clasificar con esa edición 21, con la edición 20 o con esta edición 22, que van a haber muchos conceptos que no se pueden representar de forma adecuada con las ediciones anteriores. Y esta en edición vamos a ver que, como les adelantaba, ya no tenemos 7 tablas auxiliares, que era lo clásico, sino que vamos a tener 6 tablas auxiliares. Va a desaparecer la auxiliar de grupos de personas porque se va a condensar todo en la tabla auxiliar 1. Van a haber cambios completos en las tablas del 004 al 006, que es lo que refiere a ciencias de la computación. Y esto se da de una manera muy obvia porque entre el año 2000, que se publicó la última edición completa, al 2017, pensemos todos los cambios que hubieron en lo que refiere a la informática, a la computación, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación en general, por lo cual esto se tuvo que revisar de forma completa. Se concluye el trabajo de reducción del sesgo cristiano, se desarrolla la terminología en el 305 hasta el 306, van a haber mejoras en el área del derecho en el 340 y van a haber autorizaciones importantes en el 510 y en la tabla auxiliar 5, que va a cambiar de nombre, que antes era razas, étnicos y nacionales, y ahora van a ser razas, grupos étnicos y nacionales, y ahora va a ser grupos raciales en grupos étnicos y nacionales, que esto va a dar cuenta del cambio de paradigma que hubo en estos 17 años donde no hubo actualización del sistema, que ya no hablamos de razas, sino de grupos étnicos. Otra
característica que vamos a tener en la edición 22 es que sucede lo mismo que venía sucediendo con las anteriores, que están basadas en ediciones más antiguas, pero la edición 22 en inglés se publica para el año 2000 en inglés. Por lo cual esta edición 22, que surge 17 años después, tiene todo aquello que tenía la edición 22 en inglés, pero tiene gran parte de la actualización de la edición 23 en inglés. Esta edición 22 que conocemos nosotros como edición 22 en español es un híbrido entre la 22 en inglés y la 23 en inglés. ¿A qué se debe esto? A que se presentó en el año 2017 la nueva edición 22 en español y a finales del 18 se presenta la edición en inglés 23. Entonces aprovecharon que ya estaba casi lista la edición en inglés, también se actualizaron muchas cosas. No hay en perspectiva que se vuelva a hacer una traducción en lo inmediato. Ya pasaron 5 años y aún no hay novedades de que vayan a haber actualizaciones, por lo cual se puede intuir, y más aún por la calidad de la encuadernación con la que se publicó en el sistema, que todavía se publicó en tapa dura, en una muy buena calidad, podemos intuir que en los próximos años no va a haber actualización de ediciones de CDD. Como toda edición completa de este sistema, va a mantener la estructura que ya venía trayendo desde la edición 20, que son 4 tomos, solo que vamos a tener una gran diferencia en que se va a reducir el manual. En las preliminares que le vamos a subir, hoy les voy a subir el prefacio, en esta presentación que va a estar habilitada en un rato, y vamos a ponerle la primera actividad que ahora más tarde Caro les va a explicar, y para mañana les voy a subir las preliminares, que eso va a ser un material teórico que vamos a ocupar a lo largo de todo el curso, porque cada vez que tengan alguna duda de cómo determinar una nota, cómo construir una notación, van a volver a las preliminares. Y el manual en las ediciones anteriores estaba junto al índice relativo en el último tomo, en el tomo 4. Entendieron, tanto en la versión en inglés como en la versión en español, los editores entendieron, el comité editorial de EDUI comprendió que la gente no utilizaba el manual y que a veces las notas del manual, cuando el sistema nos manda el manual para resolver dudas, terminaban siendo más confusas que aclaratorias. Entonces lo que se hizo fue reducir el manual, reducir las notas que causaban confusión, dejarlo más claro, y sí dar instrucciones, por ejemplo, sobre todo el área del 900, donde se llevaron los viajes, todo lo que era viajes de turismo que estaban en el área de turismo, ahora se llevaron al 900, y el manual hace toda una explicación respecto a cómo determinar si un documento va en turismo o va en el 900 de viajes. Por lo cual, el tomo 1 va a quedar constituido por las preliminares, las nuevas características, la introducción. En la introducción vamos a tener las instrucciones del sistema, cómo clasificar con el sistema, cómo está ordenada la edición, las características principales de los esquemas y tablas, y el índice, cómo se utiliza el índice relativo. Después de eso tenemos el manual. Perdón, acá faltó. Antes de eso tenemos el glosario, el manual y las tablas auxiliares. En el tomo 2 tenemos los 3 sumarios, que eso también le vamos a pasar para que les quede a mano y también para que puedan comparar en los sumarios de las otras ediciones los cambios que hubieron.
los 3 sumarios que vamos a trabajarlos. Ahora los voy a nombrar, pero después vamos a trabajarlos y vamos a ver de qué tratan los sumarios. El esquema del 000 al 599. El tomo 3 o el volumen 3 que va del 600 al 999. Y el tomo 4, volumen 4, que va a tener solo el índice relativo. No va a tener otra información. Para quienes están acostumbrados a trabajar con la edición 21 o con la edición 20, estaban acostumbrados a que el manual se encuentre en el tomo, en el volumen 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué características tiene CDD y cómo fue pensada? La CDD fue pensada específicamente para organizar los estantes de la biblioteca. Por lo cual vamos a decir que es un sistema de clasificación biblioteconómico. Al día de hoy hay intentos para organizar las colecciones digitales. En México, para la lengua española, hay mucho investigador mexicano, muchos equipos de investigación mexicanos, pero después también a lo largo del mundo están trabajando en probar cómo funciona DOI en interfaz web para clasificar páginas web, para clasificar documentos electrónicos. Y dentro de eso también hay una experiencia que lleva OCLC adelante. Eso me olvidé de nombrarles cuando presenté, para los que no saben. OCLC es la responsable de las actualizaciones del sistema de clasificación DOI. Y desde el año 2017 llevan adelante un proyecto que es Classify, que es una página web que la vamos a ver, se la vamos a compartir, donde podemos verificar dónde están siendo clasificados los documentos a nivel mundial en las organizaciones que pertenecen a OCLC, que nos va a servir de referencia en ver qué criterio estamos tomando para la clasificación. La otra característica de CDD es que es decimal. Cuando decimos clasificación decimal universal, estamos hablando de que es un sistema de clasificación bibliotecario que permite organizar las colecciones, que es decimal porque utiliza números arábigos y porque presuponemos que antes del 000 hay un 0, que me permite que todas las notaciones sean números decimales que hacen que nunca lleguemos al próximo número entero, por lo cual nuestra clasificación puede ser más específica. Esto también permite que las actualizaciones del sistema puedan ahondar en las notaciones y puedan ser más extensas, que se pueda actualizar. Los números arábigos también permiten que este sistema sea uno de los más utilizados en el mundo, porque no importa si clasificamos en Ecuador o si estamos en China utilizando el sistema, nosotros podemos identificar el contenido de ese documento porque están expresadas en números arábigos, que es el sistema numérico más utilizado a nivel mundial. Es universal porque va a abarcar todas las áreas del conocimiento. No vamos a tener en CDD un área en que tenga más importancia que otra, sino que del 000 al 999 todas las áreas están desarrolladas de la misma forma y podemos clasificar un sistema que, al ser universal, puede ser utilizado en una biblioteca de educación, en una biblioteca de ciencias informáticas, de ciencias médicas. Y es jerárquica porque siempre va a partir del concepto más general a lo particular. Cuando veíamos que hay una versión abreviada
14, que muchos pusieron en el formulario, en la encuesta, que utilizan esa, lo que hace el sistema no es que hacen un sistema nuevo, sino que las jerarquías más particulares, más específicas, no son representadas en esa sede abreviada, en la 14. Solo tenemos los conceptos más generales, por lo cual no está pensada la abreviada para ser utilizada en bibliotecas universitarias o en grandes bibliotecas, no sé, una biblioteca nacional, porque nos van a quedar muy generales las clasificaciones. Respecto a la pregunta de inteligencia artificial, prueben, hagan las pruebas. Es una tentación muy grande, pero es por la misma tentación que tienen cuando, Caro, veo que se ríe, y es porque tienen la misma tentación cuando vemos con los alumnos que quieren hacer clasificación por copia. La inteligencia artificial nos puede ayudar, sí, nos puede orientar cuando no sabemos de qué trata un documento. Eh, nos puede servir para orientar, pero no para determinar la clasificación. Porque la inteligencia artificial, salvo que le enseñemos, que la programemos, que la entrenemos respecto a la unidad de información en la que estamos trabajando, no conoce las particularidades de mi usuario. La inteligencia artificial me va a hacer algo sistemático que permita que ese libro esté clasificado en cualquier biblioteca. Pero si voy a clasificar y voy a tener la conciencia de que ese documento tiene que ser recuperado por mi usuario, no me importa si ese documento es recuperado por el usuario de la biblioteca al lado o el del otro país. A mí me interesa que mis usuarios de mi unidad de información recuperen los documentos que están en mi unidad de información. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que no conoce a mi usuario. Entonces no va a clasificar el documento respecto al contenido por cómo lo utiliza mi usuario, sino que va a clasificarlo de forma general. Y por otra parte, por eso los invito a utilicen, muchas veces les va a dar clasificaciones correctas. No es la particularidad, utilicen el chat GPT para probar, pero hay algo que todavía las máquinas no pueden hacer, que es reemplazarnos a los seres humanos, y a diferencia de la catalogación, la clasificación es un acto intelectual que necesita de la reflexión y del pensamiento del ser humano porque conoce el contexto. Piensen en algún documento, algún documento que puede ser, no sé, por ejemplo, estoy poniendo algún ejemplo que no sea acá muy particular de Argentina, en el Quijote de Cervantes. Hay un Quijote de Cervantes que tiene un prólogo muy interesante, que es una edición de la Real Academia Española, que puede ser clasificado en una biblioteca pública o una biblioteca comunitaria como literatura española y nada más. Pero puede que en una universidad donde se enseñe letras, donde se enseñe literatura, ocupen ese documento solamente por el prólogo, porque tiene un prólogo importante, un análisis muy interesante, y no ocupen ese libro por la novela de Cervantes, sino por el análisis previo que tiene. Yo le voy a cargar eso a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me va a clasificar como literatura española. Pero si mi usuario lo usa por el prólogo, lo usa por todo el análisis que tiene de la obra, mi libro no va a ser recuperado. Entonces podemos utilizar para orientarnos, pero salvo que entrenemos a esa inteligencia con todas las características de nuestra institución, va a ser muy difícil que haga el trabajo por nosotros. Como habrán escuchado, cada vez que mencioné, no dije 300 o 200, sino que siempre nombro dígito por dígito. Y es porque en la notación de CDD cada dígito tiene un significado. Son números individuales.
Yo no clasifico en el 900 o en el 800 o en el 370. Clasifico en el 370 porque el 3 tiene un significado, el 7 tiene un significado y el 0 tiene un significado. En ese sentido es que esta notación va a tener un punto, pero no va a ser un punto decimal en el uso matemático. Cuando decimos en 370.1, no estamos diciendo 370,1. No es un número arábigo, sino que ese punto nos va a permitir que sea una pausa psicológica para entender dónde termina la notación principal y dónde empieza a volverse más específico. Ese específico puede ser dentro del esquema o a partir del uso de tablas auxiliares. Que eso vamos a desarrollar porque hacemos todo hoy para los que todavía no tienen conocimiento en específico respecto a DUI. Se les va a armar una ensalada si vemos todo hoy. Eso vamos a ver la clase que viene. Esta notación, el ejemplo que les puse acá, es para que recuerden que no es lo correcto. Nunca una notación va a tener después del tercer dígito un 0 y va a tener punto otro 0. O sea, no vamos a tener, por ejemplo, 370.0. Sino que después del punto, si antes del punto hubo un 0, después del punto siempre va a haber algún otro número a partir del 1. Esto es lo que se llama la regla del 0. Nunca pueden enfrentarse dos ceros en un punto. No es inventado por nosotros la regla del 0, sino que van a verlo en el glosario y en la misma explicación de cómo se construyen las notaciones. Para ir cerrando este reconocimiento general de DUI, porque después vamos a ver otro tema, vamos a contar con 3 herramientas de trabajo generales para armar nuestra notación. Los esquemas, que cuando hablamos de los esquemas, hablamos de las notaciones que van del 000 al 999. Las tablas auxiliares, estas 6 tablas que vamos a tener con la edición 22. Las notas que nos van a orientar, vamos a ver que hay todo un conjunto de notas. Y el índice relativo que nos va a orientar respecto a dónde dirigirnos al sistema. Y por último, el otro instrumento de trabajo va a ser la notación, que va a poder ser simple o compleja. En esta primera clase, al terminar esta primera clase, la idea no es que vayan todavía al sistema, si bien todos pusieron que trabajan con el sistema, con Caro queremos hacer como un diagnóstico en la primera actividad, así que no vamos a trabajar con el sistema, sino que vamos a proponer otro tipo de actividad. Que va a estar referido a esto de cómo determinamos el tema de un documento. Parece algo sencillo, pero siempre cuesta y cuesta entender el proceso. Nosotros vamos a ver que para reconocer, para hacer el análisis de contenido, el análisis conceptual de un documento, vamos a tener que poder reconocer de qué se trata. Siempre como ejercicio, nosotros proponemos que puedan explicarnos en 4 palabras de qué trata el documento. Si no nos pueden decir eso en 4 palabras, quiere decir que no se comprende de qué trata el documento. Hay diferentes métodos. Uno es el de Taylor y Wilson, que es el que utiliza la tabla de Ranganathan, donde empezamos a ver los diferentes aspectos que aborda un documento. Y el otro es según el propósito. ¿Qué temas están en primero y segundo plano? Intentar ser siempre objetivo, hacer una selección y rechazo, es decir, vamos a hacer la lectura técnica y a partir de eso vamos a decir, bueno, hacemos una lista de temas de los que puede tratar y empezamos a decir, bueno, esto trata en primer plano, esto está desarrollado de manera más secundaria, entonces
empezamos a hacer un descarte. Esto es específicamente tomado del sistema, de las preliminares, de cómo vamos a determinar el tema. Como les decía, hoy CDD está pensado para que quien no sea bibliotecólogo pueda trabajar con CDD y entonces nos va a dar indicaciones respecto de cómo determinamos el tema. Cuando nos referimos a lectura técnica del documento, es abordar el documento haciendo esto que va a proponer el sistema. Identificar en la portada el título, el autor, las páginas preliminares, ya sea prefacio, prólogo, introducción, la tabla de contenido, si tiene solapas con información, si tiene una contratapa con información. Todo esto nos va a servir y van a ser herramientas que nos va a dar el documento para determinar el tema. Muchísimas veces la tentación es clasificar por el título. Veo el título, ya sé de qué se trata y coloco la clasificación, coloco los descriptores o las palabras claves y asigno la clasificación. Eso no se hace nunca. Salvo que seamos expertos clasificadores, que conocemos los documentos de manera experta, no sé, estamos trabajando, en mi caso que me dedico a educación y me especializo en lo que refiere a educación, si me llega algún texto con el que trabajo mucho o con un autor con el que trabajo mucho, puedo llegar a clasificarlo por el título, no se hace, pero con tantos años de práctica puedo llegar a hacerlo. Sin embargo, siempre hay que ir a hacer la lectura técnica. Después tenemos como el ejemplo que pone el mismo texto aquellos libros, aquellos documentos que tienen un título tramposo, que el título no me dice de qué trata el documento. El ejemplo que ven acá es el de quién se ha comido mi queso, que para quien no conoce el documento puede pensar o que se trata de gastronomía, o que se trata de quesos, o que se trata de roedores, y el libro trata de economía. Es un libro de finanzas personales que tenemos. Si no nos acercamos a hacer la lectura de la tabla de contenido, de las preliminares, de la contratapa, y lo clasificamos por el título, vamos a colocarlo en cualquier lugar. Entonces, siempre, absolutamente siempre, vamos a ir a la portada, vamos a reconocer título, subtítulo si tiene el documento, si tiene información de que pertenece a una colección que nos puede orientar, autor, después buscar todas las preliminares que tiene, todos los paratextos que tiene y la tabla de contenido. Y a partir de eso vamos a determinar el tema. La tabla de contenido nos va a ayudar muchas veces para determinar el contenido primario del contenido secundario. Que no sabemos desde qué perspectiva aborda o un documento que trata un tema pero hace toda una apertura con otras temáticas, la tabla de contenido nos va a permitir ver cuál es el tema que más se desarrolla para determinar el tema principal de la obra, porque esto va a ser un criterio para clasificar con Dewey. Determinar el tema principal. Si la tabla de contenido no nos ayudó para determinar el contenido del documento, vamos a ir al prefacio, a la introducción, donde el autor o algún prologuista va a comentar el libro, va a hacer un breve resumen del libro y qué temas abordó, cuál era su objetivo, lo cual también nos va a orientar. Si esto falla, podemos, por ejemplo, si es un libro que tiene capítulos, leer las primeras páginas de algunos capítulos que nos pueden orientar. Si no, ir a las referencias bibliográficas o si él tiene índice,
no hice la aclaración como suelo hacer. Una cosa es la tabla de contenido, otra cosa es el índice. Para quienes no saben la diferencia, la tabla de contenido, mal llamada índice en los libros, en los documentos, es eso que aparece donde nos dice los títulos y el número de página. Y está ordenado por aparición del título. Está ordenado página por página, lo que aparece en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo. El índice, que muy pocos libros traen índices, es el orden alfabético de conceptos, de autores, de bibliografía, dependiendo del texto, lo que va a traer. Muchas veces traen las temáticas que se abordan, un índice alfabético de temática. En otros libros traen índice alfabético de autores que fueron trabajados. Bien, va a depender del tipo de documento. Entonces vamos a tener por un lado como fuente de información la tabla de contenido y por otro lado el índice. Cuando todo esto no resulta, vamos a ir... El sistema propone la catalogación por copia de los servicios de catalogación, por ejemplo OCLC. Nosotras en lo particular con esta propuesta que tiene CDD, les recomendamos ir a Classify, que es una herramienta propia de la OCLC que les permite ver de forma orientativa dónde se están clasificando ciertos documentos. Cuando todo esto no funciona, podemos ir a alguna reseña o ir a buscar. Cuando todo esto falla es porque estamos normalmente en alguna biblioteca que tiene una especificidad muy alta. Trabajamos con investigadores que trabajan temas muy específicos, suele pasar esto, entonces solemos irnos a consultar a esos especialistas respecto a la temática. Suele ser muy raro que lleguemos al punto H donde todo lo anterior falló. Por lo cual, la recomendación básica siempre es lectura técnica de portada, tabla de contenido preliminares, dorso de portada, contratapa, solapas, y con eso poder determinar 5, 10 palabras claves, y a partir de eso empezamos a hacer la selección y rechazo. Es decir, con qué me quedo y qué temas de los que elegí son tratados de forma muy secundaria. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es la forma de presentación. No lo formal respecto a la catalogación, sino la forma en que se presenta el documento. Si es un diccionario, si es una enciclopedia, si es una investigación, si es un documento de texto escolar, si es un mapa, si es una foto o si contiene fotos. Muchas veces hay muchos documentos que tienen fotos, muchas fotos, y lo que es importante en el documento, lo que tiene una característica especial que hace que quiera que mis usuarios vayan a pedir ese documento son las fotos. Si es una revista, raramente se hace clasificación muy específicas de las revistas. Se hace una clasificación normalmente en las hemerotecas, se trabaja por títulos, entonces la clasificación se hace por el título general de la revista. No sé, si tenemos la revista de National Geographic o Todo de Historia, que es una revista de acá que cuenta la historia argentina, no clasificamos por ejemplar de revista, por número de revista, sino por el título en general. Casi todas las revistas tienen una línea general y después, como segunda etapa del análisis de contenido de esas revistas, o se elaboran resúmenes, o se elaboran tablas de contenido, se elaboran notas de cada uno de los ítems. Por ejemplo, para revistas de historia, pensemos, donde a veces salen temas centrales, dosieres que son muy importantes. En el asiento catalográfico yo hago un asiento
para el título de la revista y después voy describiendo los ítems, es decir, los diferentes números, volumen, como llame la revista, y a esos ítems le hago notas, avisando en este número habla sobre la guerra de Ucrania con Rusia, en este número habla sobre la guerra de Palestina e Israel. Entonces para cada nota, para cada ítem le hago una nota, pero la clasificación es única para todo el título. En historia mundial, del número 0 al número 1000, y siempre se mantiene la misma clasificación. Salvo algún caso específico donde la biblioteca tenga 3 títulos de una revista, que sea muy importante, y que ya no se publique más, y que sé que no me van a ingresar más, que solo tengo esos 3 números. Entonces ahí puedo llegar a establecer mi política de clasificación que voy a hacer una clasificación por cada uno de los títulos. Pero en el uso cotidiano, en el normal, digamos, en la teoría, en la práctica, se clasifica una sola vez el título de la revista y se establece un número de una anotación única para todos los títulos. Te cedo acá y después los escuchamos un poco a ellos, a ver quiénes se animan a hablar.
No, bueno, en el grupo de WhatsApp siempre decimos esto, después nos escriben por privado, no tenemos problema de que nos escriban por privado, pero de preferencia escriban en el grupo, porque así como vi recién la pregunta de Eduardo, pues como ahora habló Caro, miré el WhatsApp, la duda de uno puede ser la duda de otros que nos animan a preguntar, entonces, en lo posible, pregunten en el grupo. Entonces compartimos dudas y si también tienen ejemplos que les surjan por ahí hoy, con estas primeras actividades, no van a ir con el sistema a trabajar, entonces no van a surgir tantas dudas, pero cuando después se vayan a clasificar, les van a surgir dudas. Entonces, en vez de por ahí preguntar en privado, pregunten en el grupo, no tengan miedo de equivocarse. Eh, Nosotras, tanto Caro como yo, hasta el día de hoy discutimos nosotras las clasificaciones de estos libros que les vamos a dar. Nosotros los solemos trabajar y así todo solemos discutir si aparecen nuevas opciones donde clasificar, nos sentamos a analizar. Así que siempre es bueno que pongan en común sus dudas. Entonces nos quitamos toda la duda, todos podemos discutir, todos podemos tener diferentes perspectivas del documento. Y es más, no van a tener todavía la actividad de teoría, sino que la primera actividad va a ser esta que queremos conocerlos a ustedes respecto a cómo clasifican. Si alguno quiere animarse a contarnos a ver si hacen todo este proceso, quieren poner en común ahora, los escuchamos. La idea es que está en el ejercicio de Word porque sabemos que muchos nos animan a hablar, entonces está como actividad para escribir, pero lo primero va a ser esto, que eh, nos cuenten qué hacen antes de que vayamos al sistema. Gis, ¿querés contarnos eso lo que levantaste la mano? Hola. Como quieras, ¿querés contestar?
Sí, sí, hay, hay un área, después vamos a ver, de ahí miramos. A esto que decía Caro, tu proyecto completo, va a depender del perfil de tu institución. Cuando se hace esto que decía Caro de seleccionar por carreras, acá se hace eso, por ejemplo, en las universidades privadas. Las universidades privadas en Argentina suelen seleccionar por carrera porque compran el fondo documental de acuerdo a los ingresos que reciben por carrera. Entonces, no sé, la carrera de psicología que tiene más alumnos tiene más ejemplares, porque como tienen una cuota más alta y hay más alumnos, el presupuesto da para que compren más libros. Y la carrera de marketing, por poner un ejemplo, tiene menos alumnos, entonces su sección de la biblioteca crece más lento, su desarrollo de la colección, porque al tener menos alumnos hay menos ingresos para comprar. Ahí suelen separar por carreras para asegurarse de que el alumno que paga una cuota alta siempre tenga acceso al libro. Pero después en las universidades públicas, en donde el estudiante no paga ningún tipo de arancel, ningún tipo de cuotas, todas las carreras son iguales, el criterio es el otro, el criterio es, se clasifica todo por CDD o por CDU en nuestro caso en Argentina, sin diferenciar la carrera, ya que todos los estudiantes tienen el mismo derecho al acceso. Ahí vas a tener que evaluar en tu caso si todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceso a los documentos, sin importar qué carrera, o sea, no tienen diferenciada la compra de material por carrera, sino que con un solo presupuesto se compran los libros para todos. Por ahí te conviene clasificarlo por CDD únicamente. Ahora, si se asigna un presupuesto de compra de libros por carrera, por ahí te conviene diferenciar por carrera o por escuela. Muchas veces cómo se asigna el presupuesto te va a determinar también en cómo se organiza la colección. Ay, se cortó. Entonces, por eso ahí tenés que evaluar si, no sé, si un estudiante de turismo puede retirar un libro de administración, no, si uno de administración puede retirar uno de turismo, por ahí te conviene armar una sola colección y describir todo por CDD y hacer una sola organización y no hacer el doble trabajo de una preclasificación y una clasificación final. ¿Y esa estantería abierta o cerrada? Si vamos a ver que por ahí lo de editorial y eso se va a perder cuando empecemos a organizar con CDD, con la anotación. Pero, y bueno, y después vamos a ver si ponemos algunos ejemplos específicos
de gastronomía para que puedas identificar dónde clasificar la gastronomía. Y otra de las cosas que, que vas a ver, por ejemplo, vos en particular, es que entre las diferentes ediciones, en esta edición, en la 22, el turismo se va a dividir en dos partes en el sistema: la parte de gestión del turismo y la parte de viajes turísticos, que es un criterio que empieza a tomarse de a partir de la edición 22. ¿Alguna otra consulta, duda? Eh, no, para eso estamos. Sí, ahí estoy viendo, Noemí. La clase no va a ser... no, o sea, la idea es darles tiempo de que ustedes puedan procesar la información. Así que esta clase sincrónica, que hoy fue mucha teoría porque fue la primera clase, entonces hablé mucho, pero la idea es que las siguientes clases, por eso van a haber actividades en el medio para que ustedes las puedan hacer, y socializamos en la clase de los miércoles. Una vez por semana, de acá a fin de mes, nos vamos a encontrar los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y entre miércoles y miércoles vamos a subir otros videos complementarios y las actividades, que normalmente siempre van a tener esto que explicó Caro: una parte teórica, que va a ser la última que vamos a subir para que ustedes no estén probando contestar por contestar, sino que estudien, y una parte práctica. Vamos a arrancar primero con esto de empezar a acercarnos a las preliminares, a la práctica de la lectura técnica, a que determinen las palabras claves, los descriptores, para con estos mismos documentos después puedan hacer la clasificación, elegir la notación. Las clases siempre vamos a intentar, si no pasa nada extraño entre que termino la clase y pongo a convertir para subirlo al Drive, eh, la idea es que terminamos a las 8 de Ecuador, y que para las más tardar las 9, 10 tengan el video de la clase que vimos grabada. Entonces, si quieren mirarlo mañana a la mañana, eh, o mañana a la tarde, ya tengan esta clase, y mañana en algún momento del día les subo el primer video, y les aviso que está el primer video por el grupo. Eh, Igual a los que están suscritos en el Classroom y se bajaron el Classroom a sus teléfonos, les va a avisar, les va a llegar un mail de que se subió algo, les va a llegar una notificación. Solo se conectan al Meet los miércoles. Después estén atentos al Classroom, y el grupo de WhatsApp está ahí para que ustedes pregunten, se saquen dudas, escriban. Eh, Caro ya recibió consultas particulares respecto a que no se podían suscribir al Classroom, eh, o al formulario, y Caro les respondió, así que vieron que les respondemos. Como les dije recién, nomás, por ahí cuando me dije al comienzo, para los que no estaban, por ahí tengan en cuenta la diferencia horaria que tenemos con Argentina. Entonces, como tenemos 2 horas de diferencia, para ustedes ahora van a ser las 8 de la noche, para nosotros van a ser las 10 de la noche. Así que si escriben muy cerca de las 10 de la noche de ustedes, acá ya vamos a estar terminando el día, vamos a estar sin responder mensajes. Pero mañana nos levantamos, arrancamos nuestro día laboral y respondemos. No tenemos problema. Lo mismo los fines de semana. Eh, Sabemos que más en cursos como este, todos trabajan, así que probablemente sábado o domingo se pongan a leer y a mirar los videos, a hacer las actividades, y ahí les surgen dudas. No tenemos problema de que nos escriban sábado o domingo. Eh, Cuando tengamos el tiempo, les respondemos.
Luisa, ¿levantaste la mano para preguntar algo? Habilitate nomás el micrófono, te escuchamos. Eh, qué raro, qué raro porque está habilitado para que... qui- quizás en alguna restricción que tiene la cuenta desde tu institución. Sí, pero si estás con tu nombre en tu cuenta personal, no hay problema que te conectes con una cuenta al Meet y con otra cuenta al aula. No, no, para nada. Siempre que tengan los mismos datos, no hay problema. Sí, sí, no, no hay problema, no te preocupes. Por ahí algo recién me doy cuenta, si uso alguna terminología muy específica argentina que ustedes no entiendan, o una terminología muy específica bibliotecológica, cualquiera de las dos cosas, interrumpan o pongan en el chat y pregunten, porque intento ser lo menos técnica posible, pero eh, a veces se me olvidan que hay ciertas terminologías que no manejamos todos, los que no son bibliotecarios no manejan, entonces se me pasa intenté hoy hablar en lo más neutro posible, pero sé que se me puede escapar por alguna terminología, algún modismo argentino y no me están entendiendo. Eh, díganme nomás, no hay problema. Y aclaro las dudas. Si no hay más preguntas, dudas, si nadie más quiere contarnos algo, vamos cerrando la clase de hoy. Nadie, nadie más tiene ganas de hablar, de contar algo. Cerramos. De nada, Gladys. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene y cualquier duda, ya saben, nos hacen la consulta nomás. Buenas noches.